Analista de la firma XTB. Bueno, pues si podéis primero de todo me decís a ver si se escucha bien, si podéis oírme correctamente para poder iniciar este seminario. Vale, me decís que de momento todo ok, que vamos bien. Vale, pues vamos a esperar un minutito y empezamos, ¿vale? Bien, vamos a dar este seminario de introducción a lo que son CFDs sobre índices y materias primas. No sé si alguno de vosotros ya lo habéis visto alguna vez, un poco más teórico que algunos otros seminarios que podamos ofrecer, de operativas, como pueda ser del FIBOGAP o de estrategias de inversión aquí de la casa, ¿vale? Y vamos a ver un poquito ventajas, características sobre los CFDs de estos activos, ¿vale? Entonces, empezaríamos el seminario en esta plantilla de PDF, empezando con lo que es un índice, es decir, la definición de índice, qué tipos de índices hay y los factores que influyen en la evolución favorable o desfavorable de los índices, ¿vale? Estaréis al corriente, me imagino, ¿verdad? Yo he venido ayer de vacaciones, por tanto, y no he tenido mucho internet y está un poco desconectado, pero sí que me he ido metiendo un poquito, viendo la volatilidad tan grande que ha habido en el mercado. Hoy, de hecho, el IBEX 35, una sesión magnífica, subiendo, bueno, para los alcistas es magnífica, subiendo un 2,65%, ¿verdad? No sé si alguno lo podéis estar aprovechando. Ayer, Wall Street, subidas grandes desde hace muchísimos años y con China, sobre todo, viendo la volatilidad que está reflejándose pues en el lunes negro que vivimos el otro día, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que empezamos comentando lo que es un índice bursátil como un indicador del movimiento de un conjunto de valores que cotizan en ese mismo mercado y que miden de forma total el crecimiento o decrecimiento de sus acciones, ¿vale? En definitiva, miden de forma conjunta la fuerza o debilidad de esos valores incluidos en el índice. Pues dependiendo del índice, IBEX 35, tal, DAX alemán, pues cada índice compuesto de una serie de valores, ¿vale? ¿Cómo calcular ese índice? Hay tres maneras y tres formas de calcular un índice. Primero, índice de precios ponderado, es simplemente la media aritmética de los valores de los que está compuesto ese índice y su ventaja, la verdad es que es muy fácil de calcular. Tú tienes una serie de índices, calculas una serie de acciones, calculas una media aritmética, cuánto van subiendo o bajando y fuera, ya te da la rentabilidad del índice. El gran problema es que las acciones con los precios más altos, evidentemente, tienen más influencia en el valor del índice, ¿vale? Pues ejemplos de índices que podamos ver de este tipo de cálculo, pues por ejemplo Dow Jones. Me preguntas, José, el IBEX 35, dentro de cuál lo englobamos, sería el segundo índice de valor ponderado que se construye según la capitalización bursátil de cada uno de los valores que forman el índice. Es para mí el que más fielmente representa la realidad de lo que se quiere medir, y al igual que el IBEX 35, ¿vale? Índice de valor ponderado, según capitalización bursátil, igual que IBEX 35, también SP500. Tercera manera de calcularlo, pues con índice de igual ponderación, media aritmética de la rentabilidad de cada uno de los valores, ¿vale? Bueno, pues realmente no se suele utilizar mucho. Factores que influyen en la evolución de estos índices, aquí es cuando vemos, pues por una parte, internos, que es la propia oferta y demanda, lo que se va moviendo el mercado en cada día. Oye, yo quiero comprar a este precio, yo quiero vender a este otro, quiero cerrarme a este otro precio, ¿vale? Factores internos. Y luego, factores externos, que, bueno, pues puedan ser repercusiones que pueda haber en los medios de prensa, en noticias de cálculos macroeconómicos, mismamente, por ejemplo, noticia de, imaginaros, un Producto Interior Bruto. Oye, ¿cuánto va a crecer el Producto Interior Bruto en este trimestre? Sale la estimación, lo que se piensa en un principio que vaya a subir un 3% o un 1%, sube más o sube menos de esa estimación, ¿vale? Y eso, pues, evidentemente va a tener repercusión. Si sube más, por ejemplo, en este caso, en un Producto Interior Bruto, sube más de lo que en teoría iba a subir, por lo tanto, se tomaría como una noticia positiva, los analistas lo verían como positivo, por tanto, tendríamos seguramente en esa sesión un movimiento alcista y una rentabilidad
positiva. Otros tipos de ejemplo, por ejemplo, que hemos vivido en el mes de enero a principios de este año con la QE. Sale Mario Draghi, comparecencia de prensa, va a comprar 60.000 millones de deuda al mes hasta septiembre. Evidentemente también se lo toman de forma positiva los mercados, por tanto, lo que hace el índice, los índices, sobre todo en Europa, al ser la QE en Europa, suben. ¿Vale? Todo este tipo de cosas que vamos viendo en las pues exportaciones, importaciones, todo este tipo de cosas van teniendo repercusión. Mismamente también es muy importante los resultados, por ejemplo, de IBEX 35, pues va a presentar resultados Telefónica, va a presentar resultados Banco Santander, empresas que influyen y que tienen mucha importancia dentro de del selectivo español. Pues evidentemente, que son buenas noticias para Telefónica y pueda subir incluso, a lo mejor, imaginaros, un 2%, 3%, hace que seguramente ese día el IBEX 35 subirá. Ahora estaremos pendientes, sobre todo en las próximas fechas, que si subidas de tipos de interés en Estados Unidos, en Gran Bretaña, son factores, todos estos, que hay que tener en cuenta. O, por ejemplo, China. Oye, pues caídas importantes en China, repercusión que pueda tener, a la hora lo hablaremos también, aparte de materias primas, países emergentes, como puede ser Brasil, con gran... por ejemplo, China, caídas importantes del comercio, Brasil o Chile, países sudamericanos sobre todo, que dependen en gran parte su balanza comercial de esos acuerdos con los que va teniendo con China, al verse reducido el importe de beneficios, evidentemente todos estos temas también están relacionados y se lo van a tomar en ese caso de manera negativa todos estos países que estén pues en esos acuerdos con China, ¿no? O pues todo el tipo de noticias que podamos ver, incluso de partidos políticos, que podamos ver aquí o lo que ha ocurrido con Grecia. ¿Vamos a llegar a un acuerdo? ¿No vamos a llegar a un acuerdo? ¿Saldrá Grecia del euro? Evidentemente se lo tomaría el mercado de manera negativa, se llega al acuerdo, todos somos alcistas, sube los índices y fantástico todo, ¿no? Para lo que estáis alcistas, ¿vale? Entonces todo esto, tenerlo siempre en cuenta, veremos a través de la plataforma NX Station. ¿Vale? Si tenéis cualquier preguntilla la vais comentando, en X-Station vais a ir viendo en Agenda Macro, la pestaña de Agenda Macro, donde podemos ir viendo las noticias que van saliendo, está en inglés, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, hay otras páginas de internet en las cuales pueda verse las noticias en español. Entonces, bueno, pues vais a ir pudiendo echarle un vistazo a las estimaciones que se va teniendo en cuanto a la pestaña de previsión, el valor anterior que se ha tenido en estos datos y el valor real una vez que se han comentado y que han sido realizados esos datos, y vamos a ir viéndolo en la pestaña de valor real, ¿vale? Entonces, mucho ojo cuando vais a meter posiciones, también si ese día hay alguna noticia importante, que sepáis que va a moverse el mercado y que va a tener gran repercusión de estas noticias que van a ir saliendo en lo que va a ocurrir durante la sesión, ¿vale? Así que mucho ojo a la agenda macro que podamos ir viendo cada día. Ventajas, como vamos a ir viendo, de operar sobre los CFDs de índices, ¿vale? Podemos ir viendo bajas garantías desde 0,75%. Igual os digo, si tenéis, para poder ir comprobándolo, muchas veces llamáis preguntando cuántas garantías, qué depósitos se me pide a la hora de meter una operativa en índices, en materias primas, etcétera. Podemos ir a través de la página web de xtb.es, pincharíamos en reglamentación, pestaña debajo del rincón del cliente, condiciones de trading, que sería la tercera pestaña que tendríamos dentro de las opciones de reglamentación, y depósitos y garantías, ¿vale? Una vez aquí vamos a ver un acceso directo en que se muestra con la palabra aquí en rojo y os va a poner aquí las garantías, ¿vale? Para que podáis ir viendo 0,75%, aquí vais a ir viendo los porcentajes y vais a poder encontrar vuestros activos en la segunda página. Por ejemplo, DAX alemán, el margen o garantía tal de los instrumentos, vais a ir viendo DAX alemán D30. Nos iríamos al punto 2, está englobado dentro del punto 2, iríamos al punto 2. Y entonces vemos que para el capital a invertir, entre 0 y 10.000 euros, se nos pediría de garantía el 0,75%. ¿Vale? 0,75% que lo veríamos ahora a la hora de meter una operativa, cómo calcular. ¿Vale? Entonces, muy bajas garantías se nos permite, la verdad, meter operaciones muy grandes con poco capital, lo cual los clientes la verdad que
lo consideráis mucho, os gusta mucho que podáis meter un mayor valor del contrato, que podáis llevar al mercado una cantidad mayor de la que realmente se os requiere, ¿vale? Por tanto, una ventaja significativa. Podemos negociar tanto a la alta como a la baja. Es decir, si pensamos que alguna cosa puede ser negativa, pues como hemos visto, ¿no? Resultados empresariales negativos, o como hemos visto en China, repercusión que pueda tener índices asiáticos, lo que pueda ocurrir luego en Europa, o que si Grecia va a salir de la zona euro, por tanto, podemos pensar que el índice o IBEX 35, DAX alemán, el que sea, SP, el que sea, vaya a ir hacia abajo, podemos negociar gracias a los CFDs esas bajadas, ¿vale? Ahora veremos en el cuadro de negociación cómo operar tanto al alta como a la baja, ¿vale? Su subyacente es el futuro, es decir, refleja el precio de mercado de las cotizaciones del futuro correspondiente a ese índice, ¿vale? Como, bueno, pues si hay algún despistado, la fórmula para calcular el futuro sería igual al contado más el ajuste al alza del tipo de interés menos los dividendos, ¿vale? Contado más interés menos dividendos, cálculo del futuro. Bajas comisiones y no generan intereses. Las bajas comisiones, evidentemente, el spread que ofrece XTB a la hora de poner nuestra operativa en índices es uno de los más competitivos del mercado. Sin duda, estamos hablando de una operativa en la cual el cliente, ¿vale? Sobre todo como podamos ver en el spread del DAX alemán, pues se le requiere muy poco a la hora de meter su operativa y no genera intereses, es decir, no cobra XTB, no cobra puntos swap, coste de financiación, overnight, dependiendo de, bueno, se puede llamar, nosotros llamamos punto swap, hay distintas formas de llamarlo, ¿no? A este interés que se le cobra al cliente cada día a partir de las 12 de la noche por mantener su posición, ¿vale? Es decir, imaginaros en divisas o materias primas que si cobramos punto swap, se cobraría al cliente por mantener una operación en euro-dólar durante 3 días, pues cada día se le cobraría el punto swap, ¿vale? Un pequeño interés, muy pequeñito, pero se le cobraría. En índices podéis estar con vuestra operativa el tiempo que queráis, durante un día, 3 días, una semana, un mes, 3 meses, que no se os va a cobrar puntos swap. Si algún día, importante, veis que se os ha cobrado puntos swap, es simplemente por el rollover, ¿vale? Como nosotros reflejamos el futuro y el futuro tiene un vencimiento, imaginaros, ¿vale? Aquí vamos a ver lo de los rollovers, igual que hemos dado antes, reglamentación. En la tercera pestaña, condiciones de trading, rollovers, tabla de rollovers para 2015, nos van a salir los vencimientos del futuro, ¿vale? Como el futuro realmente tiene un vencimiento, pues lo vemos aquí, los vencimientos que vamos teniendo, por ejemplo, en IBEX 35, el día 13 de agosto tuvimos uno, el 17 de septiembre, ¿vale? Como se cierra un futuro y se abre uno nuevo, ese nuevo futuro se puede abrir a un precio superior o inferior al anterior. Por tanto, el cliente puede estar ganando o perdiendo un capital injustamente por simplemente esa apertura del futuro. ¿Qué hacemos en XTB? Pues si estáis perdiendo dinero, nosotros os lo damos, esa cantidad que estáis perdiendo, os lo damos en puntos swap, y si estáis ganando de manera injusta, os lo restaríamos en puntos swap, ¿vale? Es simplemente por el vencimiento del futuro, ¿vale? El punto swap. Flexibilidad y mismos horarios de negociación, igual, vamos adentro de la página de XTB, especificación de instrumentos dentro de reglamentación, tardaría unos segundillos en abrirse esta pestaña y veríamos aquí, por ejemplo, en índices, América, pues horario de negociación, todos los horarios que tendremos para poder operar, ¿vale? Igual que en América, nos iríamos a Europa, iríamos DAX alemán, horario de negociación, 8 de la mañana, 10 de la noche, SPA 35, como sabéis, IBEX 35, 9 de la mañana, 5 y media de la tarde, UK 100, 8 de la mañana, 10 de la tarde, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que sepáis horarios de negociación. Y no tienen fecha de expiración, como decíamos, simplemente el futuro, que se va venciendo ese futuro, como habéis visto en la tabla de los rollover, y va abriéndose un nuevo futuro, ¿vale? Principales índices. Nos iríamos dentro de la plataforma de XStation, de XTB.
Iríamos la pestaña arriba a la izquierda, que nos viene la palabra menú, derecha FX y el signo de mayor. ¿Vale? Iríamos a IND, que serían los índices, y desplegaríamos los distintos índices. Viene incluido el precio de oferta, el spread, el precio de demanda y la hora. ¿Vale? En Europa, en América o en Asia-Pacífico. Principales índices que podemos negociar. FTSE 100, como hemos visto, UK 100, en Gran Bretaña, el DAX alemán de 30, por ejemplo, en Inglaterra, empresas que os sonarán seguro, Barclays está dentro de Gran Bretaña, o está incluso Vodafone o GlaxoSmithKline. En el DAX alemán, empresas de automoción como puede ser BMW, o empresas como Allianz o Siemens. En el IBEX 35, bueno, pues todos sabéis, Telefónica, Santander, etcétera, etcétera. CAC 40, que sería en Francia, pues podríamos ver L'Oréal o incluso Renault, Louis Vuitton, ¿vale? El Eurostoxx, que como sabéis está compuesto de diversas empresas de distintos índices, sobre todo las que más importancia tienen. Por ejemplo, en España pues podríamos hablar de Iberdrola, incluida dentro de este índice, Inditex, Telefónica, etcétera, ¿vale? FTSE en Italia, el MIB italiano, como Mediaset, Pirelli. En Rusia podríamos hablar de Gazprom, ¿vale? Americanos, pues teníamos el US 30 como el Dow Jones, tendríamos también el US 100, que sería el Nasdaq, o el US 500, que sería el SP 500, y bueno, pues valores, por ejemplo, en el Nasdaq como Google, como Apple, Microsoft, etcétera. ¿Vale? Luego en asiáticos, que es lo que os comentaba también, que ha estado bastante de moda, ¿verdad?, estas últimas semanas. Japón, que también hemos visto el lunes negro cómo hizo al Nikkei bajar más de un 4%, India, Corea del Sur, y en China, que podríamos verlo dentro de la pestaña de Asia-Pacífico, ¿vale?, en China Composite, ¿vale? Y otros, bueno, pues Brasil, México o el VOLX, ¿vale?, el VIX, que muestra la volatilidad implícita de las opciones sobre el S&P 500 para un periodo de 30 días, ¿vale? Tiene una correlación muy negativa con el S&P 500, ¿vale? Estos son los principales índices y los que vais a poder negociar con XTB. Vamos a ver una operativa, ¿vale?, con los índices. Aquí vais a poder ir poniendo, por ejemplo, Europa, que, joder, es que me sale aquí distinto, no encuentro con facilidad. Sobre todo esto lo queréis para los CFDs sobre acciones. Es que no encuentro con facilidad las acciones, no encuentro con facilidad los índices. Simplemente le daríais a símbolo y os saldrían ordenados de manera alfabética, ¿vale? C, D, E, etcétera. Por ejemplo, operativa en el DAX alemán, ¿vale? Operativa en el DAX alemán. Tenemos varias opciones de poner nuestra operativa, ¿vale? Una sería, bueno, para poner la gráfica arrastraríamos el D30 con el botón izquierdo del ratón y lo soltaríamos en el gráfico de nuestra derecha, ¿vale? Esa sería una de las opciones. Otra de las opciones, crearnos una plantilla de trabajo. Por ejemplo, le hemos creado una dándole a este signo más, le daríamos a IND, por ejemplo, como tenemos aquí establecido, le damos a OK y vamos metiendo cosas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos DAX alemán, índice suizo, el índice del Nasdaq 100, el IBEX 35, iríamos pudiendo meter, por ejemplo, el UK, ¿vale? Y vamos metiéndolo de esta manera. Se nos va reflejando los índices del gráfico en la pantalla del ordenador. Por ejemplo, DAX alemán, como decíamos, ¿no? Las dos maneras de ver la gráfica, arrastrando o dándole aquí, ¿vale? Por ejemplo, meter la operativa dándole doble clic izquierdo dentro del D30 que nos sale en Europa, ¿vale? Le daríamos aquí, si estáis viendo bien el ratón, doble clic con el botón izquierdo y se nos abre el gráfico, ¿vale? El cuadro de operativa. Dos maneras que tenemos y que tenéis de operar con XTB. Dos tipos de órdenes, ¿vale? Una que sería meter la orden directamente a mercado, dándole a ejecución instantánea, como estáis viendo aquí, tipo 2 puntos, ejecución instantánea, y la otra dándole esta flechita, por ejemplo, orden pendiente, ¿vale? Una orden pendiente, si queremos comprar, como veis aquí, comprar buy limit, buy stop, sell limit o sell stop, por ejemplo, buy limit a un precio inferior, buy stop a un precio superior,
o comprar o vender a un precio superior o inferior al precio que esté cotizando en ese momento el mercado. ¿Vale? Son los dos tipos de órdenes que podéis poner pendiente. Oye, pues Santander vale 6, cuando se suba a 6,2 quiero que se meta la orden de compra. O cuando esté a 6,2 creo que va a bajar y creo que se meta la orden de venta. ¿Vale? Son los dos tipos de órdenes que podéis ejecutar. Ahora bien, ejecución de mercado, directamente meter a mercado la operativa. Tenemos este panel que a los clientes os encanta, a mí la verdad es que me parece fantástico en comparación con otros brokers, pues es que es súper sencillo, que podemos ir modificando el número de lotes, el valor del contrato o el margen según lo que nosotros queramos. Antes hemos visto lo del margen que se nos pedía, 0,75%, pues sería así, ¿vale? 0,75%, es decir, aproximadamente un euro. Cada euro que podamos nosotros que se nos pida de margen meter en mercado 133, por este caso 19, podríamos meter 2.575, 2.574 a mercado, ¿vale? Número de lotes, esto también es la leche, podemos ir modificándolo con los triangulitos, ¿vale? Hacia arriba, hacia abajo, según lo que queramos meter, según el capital que dispongamos y según también un poco si vemos clara la operativa, ¿vale? Es la manera, una con los triangulitos o dos, escribiendo directamente con el ratón lo que nosotros queramos meter de operativa, un lote, o si lo borramos, pues queremos meter 0,8, o etcétera. ¿Vale? También se nos calcula, si queremos meter aquí una cantidad menor, 15.000, 0,06, se nos va calculando. Margen, esto es lo que se os requerirá tener en vuestra cuenta para meter esta operativa de 0,06 lotes, se os va a requerir tener un margen de 115,86 euros. ¿Vale? Luego, por ejemplo, índices americanos, el margen va a salir reflejado en euros y el valor del contrato, lo que vais a mover, va a salir reflejado en dólares. ¿Vale? También lo vais a poder ver aquí, valor de subyacente, por ejemplo, en dólares, en euros, en euros, en euros. Nos vamos, por ejemplo, si queréis, a América, para poder verlo, veis que aquí va USD, es decir, en dólares, etcétera, ¿vale? Y índices, por ejemplo, en Europa, como hemos visto, el CAC o el SP en euros. ¿Vale? Entonces, tenemos dos tipos de órdenes para poder meternos en mercado. Comprar, azul, vender en rojo. Es decir, que creemos que el índice vaya a tirar hacia arriba o vaya a tirar hacia abajo. Si pensásemos que va a ir hacia arriba, tendríamos que darle a la pestaña de comprar, al rectángulo rojo de comprar. ¿Qué ocurre? Podemos poner el stop loss o el take profit según lo que queramos. ¿Vale? Sé que a mí me ha costado también mucho al principio, sé que a algunos os puede costar lo que es la operativa de venta. ¿Vale? Si queréis vamos a hacer un ejemplo de lo que es la operativa de venta. ¿Vale? Bueno, sabéis que para comprar, es decir, si pensamos que el índice va a tirar hacia arriba, ¿vale? El stop loss, que es limitar pérdidas, sería que vaya hacia abajo. Es decir, nosotros pondríamos una orden de compra porque pensamos que va a ir hacia arriba. ¿Qué ocurre? Perderíamos dinero cuando evidentemente el índice vaya hacia abajo, ¿vale? Ganamos cuando vaya hacia arriba, perdemos cuando vaya hacia abajo. Por tanto, el stop loss lo tendríamos que poner a un precio inferior al el que esté cotizando en ese momento. Si está en 10.296, pues por ejemplo en 10.000. Take profit, beneficio. Si le vamos a dar a comprar, ¿cuándo vamos a ganar? Cuando vaya hacia arriba. Por tanto, en 10.500 estaríamos hablando que está hacia arriba. Le daríamos a esta pestaña de comprar, que es lo que realizaríamos, nos desaparecería este rectángulo de venta y nos calcularía directamente cuánto ganaríamos o perderíamos en el caso de si metemos esta operación a mercado actualmente ya, cuánto ganaríamos si llegase con 0,06 lotes, si llegase a 10.500, pues serían 2.055 pip, con lo cual 309 euros, ¿vale? Con 0,6 lotes, si llegase a 10.500 euros, ganaríamos 306 euros. Spread, aquí lo vamos viendo, bajísimo, 0,8, 0,9, 1 euro. 1 euro es lo que se les pide al cliente para meter esta operativa en mercado, 1,35 €, lo vamos viendo un poquito, va variando, pues según la volatilidad del mercado, más arriba, más abajo, ¿vale? Y cada valor del PIB, cada PIB 0,15, si multiplicamos 2.057 por 0,15 nos daría este resultado. ¿Vale? Vamos a hacer el ejemplo ahora a la venta, que sé que es lo que cuesta más,
¿vale? Si le diésemos a la venta, nos va a salir este rectángulo en rojo, los bordes en rojo. ¿Por qué? Porque claro, si estamos negociando a que va a bajar, ¿cuándo vamos a ganar dinero? Cuando baje, cuando sea un precio inferior, ¿vale? Es decir, de los 10.294, 296, lo que vaya variando, si baja es lo que vamos a ir ganando y si sube es lo que vamos a ir perdiendo. Por eso no nos deja meter esta orden, porque es al contrario, ¿vale? Por ejemplo, aquí meteríamos a 10.500 y ya sí que nos dejaría, ¿vale? No sé si os está quedando claro y me estoy explicando bien, ¿vale? Para que quede bien claro que aquí, cuando le diésemos al botón de vender y le pudiésemos dar aquí al botón rojo, tendríamos que poner el stop loss a un precio superior y el take profit a un precio inferior, ¿vale? A 10.000, por ejemplo, y estaríamos ganando 445 y perdiendo 304 en el caso de que llegue a 10.500 o en el caso de que llegue a 10.000, ¿vale? Entonces meteríamos la orden, añadiríamos orden, ya se nos ha ejecutado esta orden, le daríamos a OK, ¿vale? Y en nuestras posiciones abiertas, tendríamos aquí el D30 para poder ver la operativa, ¿vale? Pinchamos aquí en el, pinchamos en el D30, nos va a salir pues toda la exposición, la orden, el tipo de orden, le hemos dado al botón rojo, por lo tanto sería una sell, ¿vale? Y va a salirnos el stop loss que podemos modificar. Oye, que creo que en vez de 10.500 lo voy a poner a 10.400. No tiene ningún coste, evidentemente, ni nada. Hemos modificado y ya nos sale aquí a 10.400. 10.000 precio de mercado y lo que estamos actualmente perdiendo, ¿vale? 19 euros. Queremos modificar, bueno, pues el gráfico, no sabemos bien hasta dónde puede llegar. Vemos aquí que pueda tener una resistencia importante, por tanto, bueno, pues podamos pensar que una vez que se bata esta resistencia importante, pues pueda llegar a lo mejor a otro nuevo punto en 10.444 como una nueva resistencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Es, la verdad, pues una gran plataforma para poder operar tanto a nivel técnico como fundamental, porque igual que os podéis dibujar todas las resistencias, soportes, Fibonacci, círculos, cuadrados, etcétera, tendencias, pues, oye, creo que hay una tendencia o un canal de tendencia, podemos doblar este canal de tendencia, dándole al botoncillo, pues evidentemente pueda ir rebotando, cada vez que rebota va hacia abajo, aquí han vuelto a rebotar hacia abajo y tira hacia arriba, pues creo que va a tirar otra vez hacia abajo. Bueno, esto es que el cliente vaya viendo a través de sus análisis cómo pueda comportarse y hacia dónde pueda ir yéndose su operación. Aquí podríamos poner los distintos indicadores, RSI, queremos utilizarlo en un periodo de 14 días, etcétera, ¿vale? Mi opinión personal es que los índices han caído bastante y yo me pondría, por ejemplo, el largo en el DAX alemán, viendo además que está en un nivel cercano a 70 el RSI, la verdad que yo soy alcista en índices europeos, es mi opinión. Y es lo que he visto en poco tiempo que desde que me he incorporado, que creo que va a ocurrir. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta de lo que es la operativa en índices, alguna cosa que queráis ver, que queráis saber, podéis ir viendo aquí los spreads, la unidad mínima de variación, etcétera, etcétera. No sé si tenéis, vamos a esperar un minutillo, si tenéis alguna pregunta, y si no pasamos a ver, pues igual que hemos visto en índices, la operativa en materias primas. Bueno, pues pasamos entonces a la operativa en materias primas. Igual que hemos encontrado dentro de la plataforma de XStation, hemos encontrado los índices en la pestaña de IND, seguramente a vosotros os salga en este triangulito MAT. Yo la tengo aquí sacada, que sacamos MAT, vamos aquí un poquito más despacio para ver
qué significa cada uno: metales preciosos, metales industriales, energéticos, de agricultura, etcétera, ¿vale? Iríamos, perdón. Bueno, aquí os había sacado desde el año 2007 aproximadamente los índices, por ejemplo el SP500 o por ejemplo DAX alemán, pues el gráfico, ¿no? El movimiento que han ido teniendo en las distintas crisis que hemos ido viviendo, por ejemplo, en la crisis, ¿verdad?, que hemos ido viviendo de 2007, 2008, subprime, crisis financiera importantísima. Hay gente que compara lo que puede ocurrir a día de hoy pues con esa crisis que vivimos, ¿no?, en 2007-2008. ¿Por qué? Porque la verdad que sí que es verdad que el mercado, a raíz de esas crisis, ha ido el crecimiento económico mundial, pues mucho de ese crecimiento venía por países emergentes, venía por China, y actualmente pues pueda venir un poquito de esa desaceleración económica del gigante asiático, como la repercusión, como comentamos un poco, que pueda tener en los índices sudamericanos, en los índices bueno, pues como Brasil, etcétera, México, por todas esas balanzas comerciales, o incluso que las reuniones de la FED, con esa subida de tipos que pueda producirse, aunque ahora por lo visto han ido bueno, pues comentando que a lo mejor no son en 2015 sino en 2016, si el dólar vale más, evidentemente países que tienen deuda en dólares pues va a tener una repercusión sobre ellos. Ahora hablaremos de las materias primas. Bueno, pues aquí vemos un poco el gráfico del SP500, el primero de a la izquierda arriba, ¿vale? 2007-2008, como lo vemos, una caída súper importante, y a raíz de la QE hemos visto el inicio en el año 2009, cómo vamos tirando hacia arriba, como al inicio de la QE3 que vimos en el año 2013 ya, la verdad es que la tendencia era totalmente alcista, y el movimiento, pues, para gente que consideraba que iba a tirar hacia arriba, importante de beneficios. En julio 2012, por 2012 hemos visto, en 2011-2012, caídas también importantes en los índices europeos por la deuda periférica, sobre todo los índices que tenían más bancos dentro de sus selectivos se vieron más afectados. Mismamente España fue uno de los más afectados. Vemos como aquí España, evidentemente, de la crisis 2007, 2008, un poco de recuperación, otra caída. Ahora este gráfico está un poco desactualizado en las últimas semanas porque lo veríamos un poco aquí, en los 10.000 puntos, ¿vale? Vimos en 11.000 hacia arriba, ahora pues en esos 9.000 altos, 10.500, etcétera, ¿vale? El UK 100, etcétera. Un poco la rentabilidad que hemos ido obteniendo en los últimos años en los índices, ¿vale? Pasamos al de materias primas. Como definición de materia prima entendemos una materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se transformarán en bienes de consumo. ¿Dónde cotizan estas materias primas? Pues en mercados como puede ser el IFE, el mayor mercado de materias primas de Europa, además de otros productos, ¿vale? Especialidades sobre todo en materias primas agrícolas, como se pueden ofrecer cacao, trigo, café, azúcar o incluso maíz. London Metal Exchange, bueno, pues evidentemente metales que no contienen hierro, como aluminio, cobre o estaño. New York Mercantile Exchange, ¿vale? Mercado físico de futuros de materias primas más grande del mundo. Se pueden las especialidades comprobar en energéticas o de metales, o incluso en el ICE, Chicago Board, bueno, pues empresas también en el ICE, mercado de materias primas, o en Chicago también, pues más antiguo, el mercado de futuros de acciones más antiguo del mundo, también energéticos. También agrícolas. Vale, igual que hemos visto antes, factores que influyen en la evolución de los índices, pues factores internos y externos. Aquí comprobamos también internos y externos. ¿Vale? Vemos como en internos también es la propia demanda y oferta, la propia negociación del mercado, y en factores externos, pues bueno, podemos ver lo que está ocurriendo con China, evidentemente, que pueda consumir menos materias primas, pues pueda hacer que evidentemente el precio de esas materias primas baje. Hemos visto también, sobre todo a raíz del último trimestre del año 2014, el petróleo, la caída del precio que han ido teniendo. Bueno, pues todos estos factores, por ejemplo, el dólar también tiene una repercusión importante. Por ejemplo, condiciones meteorológicas.
Los activos agrícolas, ¿no? Sobre todo son los que se ven afectados por condiciones meteorológicas. Activos agrícolas como puedan ser, por ejemplo, el trigo, pueda ser el café, se ven fuertemente influenciados por lo que es el tiempo, dado que esto controla la recolección. Una cosecha escasa da lugar a un suministro escaso, haciendo que los precios suban. Por ejemplo, vais a una panadería, oye, solo hay una barra de pan, estáis 100 personas esperando a comprar esa barra de pan, pues evidentemente esa barra de pan va a valer más. Si hay 200 barras de pan, pues valdrán menos, ¿vale? Es decir, el precio sufre pues, un incremento o decremento según ese suministro, ¿vale? El dólar, como decíamos, generalmente las materias primas cotizan en dólares y se mueven en sentido contrario al de esta divisa. Un dólar al alza es antiinflacionario, por lo que ejerce una presión a la baja en los precios de las materias primas. De modo que un dólar que podamos ver a la baja ejerce una presión al alza sobre los precios de las materias primas. Veremos entonces, a raíz de septiembre, octubre o noviembre o diciembre, esa posible subida de tipos en Estados Unidos, el impacto que pueda tener en el dólar y, por lo tanto, en la evolución de las materias primas. Inflación. La inflación, ¿vale? También es un factor que influye muchísimo en la evolución de las materias primas, porque se puede utilizar como cobertura natural contra esta inflación. Si la inflación rápida parece inminente, puede ver los precios de las materias primas que suban rápidamente, puedan proporcionar incluso los primeros signos de inflación que unas materias primas estén subiendo. Bueno, pues se debe a que la gente saca el dinero de las inversiones, que no ofrecen una cobertura contra la inflación y lo invertirá en el mercado de materias primas para proteger sus carteras. Factores políticos, como puede haber, como hemos visto, ¿verdad? Como decíamos, el último trimestre de 2014, la OPEP, luchas internas entre los productores, eficiencia, crisis, bueno, competencia incluso, ¿no? De, por ejemplo, el petróleo con el fracking, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos estos factores también influyen en las materias primas. Luego también, pues empresas evidentemente que se nutren de materias primas, pues el precio de las materias primas que esté en un precio más alto o bajo, evidentemente van a tener también en esas acciones que dependan de esas materias primas un elevado, pues correlación, una elevada correlación, ¿vale? Características de poder negociar en materias primas: mayor poder de inversión, gran oferta para operar, como vemos a través de la plataforma XTB, de XStation, 16 materias primas para poder negociar, materiales preciosos, platino, plata, oro, metales preciosos, como aluminio, el zinc, el níquel, energéticos, el petróleo, natural gas, etcétera, y en agricultura el trigo, café, cacao, algodón, ¿vale? Muchísimos metales preciosos. Nos da, pues como cobertura y como comentábamos, una cartera de inversiones equilibrada, materias primas ofrecen cobertura frente a movimientos bajistas o frente a movimientos alcistas, ¿vale? Son activos, la verdad, bastante volátiles. Las bajas comisiones, el spread que cobramos, aquí sí habría punto swap por mantener la posición, pero el spread, por ejemplo, en el oro, en el petróleo es bajísimo, podéis negociar con estos precios, con XTB, sin duda, pues un precio menor de lo que os ofrece el mercado. ¿Vale? Vais a poder ver, igual que antes hemos visto los índices, las materias primas, los horarios de negociación, metales industriales, pues estos horarios de negociación, metales preciosos, el oro, pues 24 horas del domingo al viernes a las 10 de la noche, la plata, platino, ¿vale? Vais a poder verlo, y al igual que también las condiciones de trading, poder ver los garantías, ¿vale? Las garantías que se os requiere, iríamos igual antes a al punto 2 que me llevamos el DAX alemán, en este caso sería el punto 4, ¿vale? 1,5%. ¿Vale? Entonces, como ventajas, la verdad que se requiere muy poca cantidad para meter una orden importante a mercado, y todas estas pues ventajas. Entonces, bueno, pues igual la operativa sale igual que hemos visto en índices, con las dos opciones que tenemos de negociar, tanto al alza como a la baja, y dándole al botón azul o al botón rojo según lo que nosotros pensemos que vaya a ocurrir. Pues aquí podríamos hacernos una plantilla de trabajo que se llamase MAT, llamamos MAT, y vamos poniendo aquí, pues por ejemplo, el gold, ¿vale? El oro, commodities, lo metemos. Metemos también la plata, ¿vale? Vemos aquí como la plata, commodities,
el petróleo, ¿vale? Nos hacemos una plantilla de trabajo y podemos ir saltando de uno a otro. ¿Que lo queremos ver todos ellos en gráficas? Nos daríamos a este botón derecho dentro de la plataforma de XStation, al botón derecho dentro de más, a la derecha de más, perdón, a los 4 cuadraditos que hacen un cuadrado y vemos las gráficas que podamos ver hasta 9. ¿Que queremos alguna de ellas verlas ampliamente? Nos iríamos al oro, por ejemplo, y meteríamos la operación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el oro, meteríamos nuestra operativa en ejecución instantánea, igual que hemos hecho antes, pues viendo 0,2 o 1 o 1,5 o lo que nosotros queramos según nuestro capital o según veamos la operativa, ¿vale? Y calculando los stop loss, take profit, esto sería el valor del contrato, sería en dólares, ¿vale? Acordaros de cómo verlo anteriormente a través de reglamentación, etcétera. ¿Vale? Igual que hemos visto y que os he puesto antes, pues un poco lo que ha ido ocurriendo en las materias primas, el oro con la crisis 2008-2009, ¿verdad? Que ya sabemos que si la economía va mal, activo refugio por excelencia, el oro. Por tanto, pues la verdad que durante esos años, muy bien, hemos visto bajadas porque la renta variable en los últimos años ha ido muy bien, el S&P 500 hemos visto el gráfico que no paraba de subir, ¿verdad? Desde 2013 sobre todo, 2013-2012, y esto, por ejemplo, el oro es manera contraria y baja. ¿Vale? Petróleo, como decíamos, último trimestre del año pasado, caída espectacular del precio, de los 111 el barril a 61, que marca aquí a la derecha, 47, y actualmente pues en esos precios, ¿no? 40 a 45 aproximadamente. ¿Vale? La plata, por ejemplo, subida es súper importante, que vimos en el año 2011, también porque se prometió en China la propiedad de monedas de plata, por tanto subió la demanda, etcétera, etcétera. ¿Vale? Mucha gente confía en la plata como una materia importante alcista en los próximos tiempos. Y petróleo, pues como hemos visto, reflejado pues con las reuniones de la OPEC, competencia, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el seminario de introducción de índices y materias primas. Espero que, bueno, pues todo este tipo de teoría y cómo verlo a través de la plataforma de XStation nos quede bien. Luego ya veremos otros seminarios de operativa en tiempo real o de operativa en qué ocurrirá en ese día con la agenda macro, con análisis técnico, cierre de huecos, etcétera, etcétera. Si queréis cualquier cosa, cualquier duda que os podáis ir surgiendo, pues me podéis escribir a mi dirección de correo manuel.pinto@xtb.es, ¿vale? manuel.pinto@xtb.es, mi dirección de correo. Si cualquiera de vosotros queréis, bueno, pues cualquier duda, cualquier pregunta, lo que queráis, me vais diciendo, ¿vale? Bueno, os deseo un buen día de trading, buen día en general, y cualquier cosilla me vais comentando. Un saludo y hasta luego.